¿Y qué significa la iglesia de la palabra? El profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 1, dice, ¿cómo es que Dios me invita a mí a ser profeta de la palabra, a predicar la palabra? ¿Cómo me invita Dios a edificar la iglesia? ¿Cómo es que yo la voy a hacer? Llevando la palabra de Dios, pero ¿qué pasos tengo que dar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Esto es importante. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque, a ver, ¿ustedes quieren ayudar a edificar la iglesia? Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo? El profeta lo dice, capítulo 3 de Ezequiel. Estamos leyendo la Biblia, Reina Valera, porque los protestantes nos están siguiendo también. Yo no le predico solo a los católicos, le predico también a los hermanos separados. Y por eso tengo que hacerlo con la Biblia Reina Valera. No quisiera hacerlo con esa Biblia, quisiera hacerlo con la católica. Pero resulta que hay que traer las ovejas que están dispersas. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? Predicando la palabra de Dios. Aquí le dice, vaya a predicarle a la casa de Israel. Pero antes de ir a predicar, ¿qué tiene que hacer? ¿Otra vez? Hijo de hombre. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Antes de ir a hablarle a la casa de Israel, como ustedes tienen que hacerlo, gracias a la iglesia y al padre Jimmy, que les está motivando a ir a llevar la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tienen que hacer antes de ir a evangelizar? Comer. ¿Qué se van a comer? ¿Come qué? Come este rollo. Se lo tienen que comer. La palabra de Dios antes. Nadie da lo que no tiene. Y si usted va a predicar, usted va a evangelizar, usted no va a predicar la palabra suya de usted. Usted va a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí en las Sagradas Escrituras. Primero tiene que comerse ese rollo, sentarse a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia católica y la iglesia católica es la iglesia de la palabra. Y como yo soy de la iglesia católica, yo tengo que comerme la palabra de Dios. Y después que me la coma, como yo soy de la iglesia de la palabra, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que predicar la palabra, porque estamos en la iglesia de la palabra. La iglesia que agarró la palabra de Dios, la iglesia que con la palabra de Dios hizo la Biblia y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. La iglesia que se empapa, vive de la palabra de Dios, y la iglesia que se edifica con la predicación de la palabra de Dios. Es necesario entonces que usted y yo nos demos cuenta que sin la palabra de Dios no hay evangelización. Sin la palabra de Dios no hay edificación de la iglesia. La iglesia se edifica con la palabra de Dios. Por eso ustedes no se dan cuenta que cuando van a leer el Evangelio hay una canción que nos la sabemos desde niños y nos la sabemos de memoria. ¿Cómo es la canción antes del Evangelio, que es el himno nacional del católico? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna
en ella espera. Porque la iglesia es la iglesia de la palabra. Tu palabra me da. Tu palabra me da vida. Entonces, si la palabra me da vida y es vida, ¿se acuerda que Jesús dijo, la palabra que le he dicho son espíritu y son vida? ¿No se acuerda de Juan 6:63, parte B? La palabra que les he dicho son vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tu palabra me da vida. Como la palabra es vida, ¿qué tengo que hacer? Confío en ti, Señor. Entonces la iglesia es la iglesia de la palabra porque cree, confía en la palabra. Confía en la palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Así está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 35. Pasará el cielo y la tierra antes de que pase mi palabra. Mateo capítulo 24, versículo 35. Oigan. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. ¿Lo ven? Por eso la iglesia confía en la palabra. La iglesia es la iglesia de la palabra. Predica la palabra porque así se edifica. Cree en la palabra porque la palabra de Dios es vida. Confío en ti, Señor. Pasará el cielo y la tierra antes de que falle mi palabra. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios es eterna y nosotros esperamos en ella, en la palabra de Dios que no puede fallar. Así está escrito por allá en Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios es eterna y en ella nosotros esperamos porque pertenecemos a la Iglesia Católica. Es la iglesia de la palabra. Escuchemos. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Usted y yo estamos en la Iglesia Católica. Hemos renacido no de semilla corruptible, sino de incorruptible. Una semilla que nunca se corrompe. Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará. Es incorruptible. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios hemos nacido a una semilla incorruptible. Por la palabra de Dios. Sigue. Que vive y permanece para siempre. Tu palabra es eterna. Vive y permanece para siempre. Si ella vive y permanece para siempre, entonces en ella esperaré. Por eso es el himno nacional para nosotros en el Evangelio. Pero tiene un significado muy grande, porque está escrito otra vez. Porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Y escuche. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. ¡Qué bárbaro! Por eso la iglesia no puede renunciar a la palabra. La iglesia es la iglesia de la palabra. Cree en la palabra, predica la palabra, espera en la palabra, confía en la palabra. Es la iglesia de la palabra. Tu palabra me da vida, confío en tu palabra, es eterna y en ella dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo. Eso está escrito en el Salmo 1. En el Salmo 1 está escrito que usted y yo, si prestamos atención a la palabra, a sus mandamientos, entonces seremos dichosos. ¿Dichosos como qué? Como un árbol sembrado a la orilla del río que va a permanecer siempre verde. Nunca se marchita y además puede dar fruto. Pero que si no leemos la palabra, seremos como paja que se la lleva el viento. Que no está escrito, óiganlo. Bienaventurado, Dichoso el que con vida intachable, bienaventurado. bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Aquí dice Jehová. Y en su ley medita de día y de noche. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón, de día y de noche. Escuchen lo que dice el salmista. Será, otra vez. será, ¿Cómo será? Otra vez. será, Promesa de Dios. ¿Cómo será el que lee la palabra de Dios y la medita de día y de noche? ¿Cómo será? Otra vez. será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿No les dice nada? No les dice nada. Por eso la iglesia es la iglesia de la palabra. Porque la iglesia quiere estar siempre frondosa, verde, y dar fruto a su debido tiempo. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, para que la gente pueda estar frondosa y dando fruto. ¿Y qué pasa el que no gusta la palabra y cree en la palabra? Y todo lo que hace prosperará. Bueno, el que cumple la palabra. Todo lo que hace. Ahora el que no lee la palabra, el que no guarda sus mandamientos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Que son como qué? Que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Que son como qué? Como el tamo que arrebata el viento. Como la paja seca que le arrebata el viento. Por eso la iglesia no puede renunciar a la palabra. Y ustedes y yo no podemos renunciar a la palabra. Al contrario, debemos creer en la palabra. Confiamos en la palabra de Dios. Y si creemos en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos tener vida.
Así dice San Juan, capítulo 8, versículo 51. El que cree en la palabra de Jesús, el que le cree a Jesús, no verá la muerte jamás. No verá la muerte jamás. Escuche. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, Que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. que el que guarda mi palabra, Nunca verá muerte. que el que guarda la palabra de Dios, Nunca verá muerte. oferta, oferta. ¿Quién da más? El que guarda la palabra de Dios nunca verá la. Por eso se acuerda de San Pedro en San Juan capítulo 6, versículo 68, cuando Jesús le dice, ustedes también se quieren ir. ¿Y saben qué dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Ay, ustedes como que no han leído la Biblia. Señor, ¿a quién iremos? Ay, no, vamos a leer aquí porque me están haciendo pasar penas. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Tú tienes? Palabra de vida eterna. ¿Dios tiene? Palabras de vida eterna. La iglesia es la iglesia de la palabra porque Dios tiene palabra de vida eterna. Y el que guarda su palabra no verá la muerte jamás. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que la iglesia proclama. Por eso la iglesia nos enseña a leer la palabra. Y por eso cuando se lee la Biblia en la iglesia, se termina de leer la Biblia y te dice, palabra de Dios. ¿Y qué responde el pueblo? Te alabamos, Señor. Cuando se lee el Evangelio se dice, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que en castellano, ¿qué estamos diciendo? Estamos felices de tener tu palabra, porque tu palabra es vida. Porque tú tienes palabra de vida, porque el que cree en tu palabra no verá la muerte jamás. Entonces la iglesia es la iglesia de la palabra. Necesariamente tenemos que vivir la palabra, creer en la palabra, obedecer a la palabra. Y si no hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos, queridos.